Bien, muy buenos días, estudiantes de grado 901-902, grado noveno. Bienvenidos a esta su clase hoy, 8 de septiembre de 2021. Bien, entonces, soy consciente que tienen presencialidad, sin embargo, ahora quedamos un día ciclo 4 y 5 y otro día ciclo 3. Por tal motivo, alguien se tiene que cruzar porque pues se dicta una materia al día. Me quedan materias impares, entonces trataré de que no sea siempre ustedes los que se crucen con esta actividad. De todas maneras, la fecha de entrega para esta actividad, que corresponde a ética noveno, periodo 3, semana 4, está desde el día de hoy, 8 de septiembre, hasta el viernes 10. Bien, la asignatura de ética, grado 901-902, docente, su servidor Josué Pineda, email jpineda@educacionbogotá.edu.co. Poco a poco vamos haciendo uso entonces de nuestro mail institucional, donde pues tenemos todos nuestros archivos guardados. El objetivo es usar medios tecnológicos para continuar con la enseñanza de la asignatura. Nombre de la secuencia didáctica. Seguimos entonces con el tema contribuyo en la construcción de una sociedad pacífica. Producto a entregar, hacer las diferentes actividades propuestas en esta guía, en la bitácora o cuaderno, o también en archivos tecnológicos, dependiendo de cómo lo prefieran. Las evidencias deben de venir marcadas con sus nombres y apellidos completos, curso, paginación e identificación de a qué actividad corresponde en lo posible en cada foto o archivo. Define con tus propias palabras los tipos de violencia establecidos por la UNESCO. Entonces hay una sección donde están los tipos de violencia establecidos por la UNESCO. Es una organización en pro, digamos, de varios proyectos, sobre todo pues la no violencia. ¿Qué puedes aprender de cada uno de los puntos de la cultura de la no violencia promulgada por la UNESCO? Entonces también vamos a ver esa sección. Comenta qué piensas de la pobreza como una de las múltiples causas de violencia. Abajo también está esta sección de qué piensas de. Y también se les pide que resuelvan el ejercicio, repasemos lo visto. Entonces, sin más, entremos a mirar esos tipos de violencia. Entonces, aquí está la primera sección, tipos de violencia. La UNESCO distingue tres categorías de violencia. 1. La violencia autoinferida. Ya la palabra auto nos dice que es así mismo, ¿cierto? Que hace referencia a comportamientos deliberados y agresivos dirigidos hacia la propia persona que pueden culminar en el suicidio. Y o los comportamientos autodestructivos donde la intención pues no es provocarse la muerte, pero sí es de pronto infringirse dolor de manera propia. Causa curiosidad que este sea uno de los puntos iniciales. Y es que si no me amo, ¿cierto? Está en el punto número 1. Pero debemos pensar que si no me amo a mí mismo, pues ¿cómo voy a amar a los demás? En esa medida es bien importante que nos amemos a nosotros mismos. Es decir, eh, pues para los creyentes, la primera persona será Dios, pero la segunda persona es uno mismo, porque uno mismo debe preocuparse por su futuro, por su bienestar, por no tener comportamientos de violencia autoinferida. Segundo, la violencia interpersonal, es decir, entre personas, que se define como un comportamiento violento entre personas que sean conocidas o desconocidas. Hago un paréntesis y es que probablemente actuamos con violencia. La violencia, recuérdese que se puede hacer con los gestos, con las palabras y con las actitudes. Por lo general,
actuamos con violencia con las personas que están más cerca de nosotros. Esas personas que por lo general están más cerca de nosotros, pues es nuestra familia. Y en este caso vale la pena pensar, meditar. Si es nuestra familia y son las personas que supuestamente, entre comillas, son las que más quiero, pues en esa medida, esa violencia interpersonal debe desaparecer de nuestros hogares, de nuestras familias. Este tipo de violencia puede ser clasificada de acuerdo a la edad y al sexo de la persona agredida. Entonces, por ejemplo, en este sentido, se puede mencionar el abuso infantil. El abuso infantil tiene varias categorías también. Entonces, esto es, digamos que para esclarecer o aclarar de que sí hay una clasificación. La violencia contra la mujer o lo que se denomina violencia de género. Aquí específicamente lo dicen contra la mujer, pero también hay hombres que son personas nobles y que sufren violencia gestual, verbal o física por parte de las mujeres. Bien, las amenazas y las actitudes de amedrentamiento vinculadas con actos de delincuencia común, como el asalto y o el homicidio. Por lo general, alguien que va a robar, pues lo que hace es causar temor. Un amigo decía, un amigo cercano decía que causar temor es tener poder. Y en esa medida, pues, haciendo uso de ese poder, que es causar temor, por medio de violencia, se llega al hurto o a imponerse. Por lo general eso sucede en los animales, de imponerse por la fuerza. A veces alguien se quiere imponer por la fuerza en algún sector, en algún lugar, y pues termina haciendo violencia interpersonal. También dentro de las instituciones educativas se presenta con alguna frecuencia el fenómeno de acoso escolar, también llamado matoneo o bullying, producido por el aumento alarmante de casos de persecución y agresiones entre estudiantes. Es más, yo podría decir que de pronto puede haber más situaciones ahí, ¿no? El bullying, el acoso, la presión, puede ir en diferentes vías, es decir, entre estudiantes, que se llama pares, ¿cierto? Entre pares académicos. Pero no sabemos si de pronto entre funcionarios o entre funcionarios a estudiantes o al contrario, ¿cierto? Tal vez no pensamos que de pronto un estudiante pueda ejercer acoso sobre un docente, pero digamos que una persona que actúa, ¿cierto? Gestualmente o de pronto se le solicita que tome una determinada situación y la persona se niega y sigue desafiante, en cierta medida tiene una actitud provocativa o provocadora. Y ahí pues de pronto también puede haber algo de violencia interpersonal. Recordemos que estos análisis tienen que hacerse en todos los sentidos, ¿no? No solamente pues mirar quién es la posible víctima, sino tiene que tenerse equidad. La violencia colectiva, vaya, sobre todo pues en esa época que hemos estado, ¿cierto? De paro, en esa época que hemos estado de conflicto armado, en fin, de muchas situaciones. Dice, la violencia colectiva que está relacionada con comportamientos agresivos llevados a la práctica por grupos, ¿sí? Esos grupos pueden conocerse antes o pueden no conocerse, simplemente que alguien fue violento y el otro se le une a ser violento, motivados por objetivos específicos de tipo político, social, económico. Es el caso de diferentes fenómenos de discriminación y ataques directos contra los afroamericanos. También de los afroamericanos hacia los blancos, es decir, el racismo no es simplemente hacia la raza negra, puede ser también de la raza negra hacia la raza blanca. O
más adelante yo decía, pues la palabra xenofobia, que es, aunque somos de la misma raza, entonces nos empezamos a dividir por países y en esa medida pues aplicamos esos criterios de conflicto y de violencia, de discriminación y de ataques. También los enfrentamientos, ¿cierto? Con respecto a la violencia de la población civil por el conflicto armado en Colombia. Ahí la violencia de la fuerza pública contra el pueblo, la violencia de la fuerza pública contra los alzados en armas, al contrario, y el pueblo también contra la fuerza pública. Entonces, en ninguno de los casos es justificable el uso de la violencia. Enfrentamientos desencadenados por el narcotráfico o por bandas delictivas o por bandas territoriales. Y últimamente la xenofobia debido a la migración de extranjeros con antecedentes delictivos. Aquí vale la pena aclarar primero que no todos los extranjeros tienen antecedentes delictivos. Pero lógicamente, si hay violencia es porque hay un antecedente de violencia, entonces puede hacer que esa situación se presente por esto. Y por la necesidad, ¿no? No hay justificación para tomar cualquier decisión, pero ante la necesidad a veces las personas dicen que se motivan a hurtar, robar, a estafar y hacer muchas cosas, pues porque supuestamente tienen necesidad. Ahí pues es algo que vale la pena pensar, porque no hay justificación para hacer cosas que no debemos hacer. Bien, ahí están los 3 puntos o tipos tratados de violencia por la UNESCO, que arriba se preguntan, después dicen, ¿qué aprendiste de esta sección? Aprendiendo con la cultura de la no violencia promulgada por la UNESCO. Entonces, 2 puntos importantes. La violencia y la no violencia son 2 formas distintas de responder a los conflictos, totalmente opuestas. Y el ser humano está habilitado para decidir cuál practicar. Lógicamente, deben haber restricciones y debe haber leyes, normas para que socialmente una persona tienda hacia la no violencia en lugar de tender hacia la violencia. Preguntas como ¿por qué el pueblo colombiano es tan violento, no? Entonces, ¿qué trascendencia histórica y mental pues tenemos? Y qué sentimos para actuar con violencia? Reconoce el conflicto como constitutivo de la vida en sociedad. Es normal que haya conflicto porque no pensamos igual, es una situación normal. Yo no puedo obligar al otro a pensar como yo pienso, a actuar como yo quiero que actúe. Y no apoya las actitudes de sumisión ante autoridades o leyes injustas que impliquen la violación de los derechos humanos. Por eso hay unas comisiones de derechos humanos que últimamente los hemos escuchado en las noticias porque la idea es que no se infrinjan esos derechos y tampoco que diciendo que son derechos infringamos los derechos de los demás, pero reconoce que los métodos propugnados por la no violencia para su resolución son más efectivos que los violentos, tanto en el largo como en el corto plazo. Bien, hace poco vi una publicación en el Face que decía que pues lo que fue la libertad de la opresión de pronto española en algún momento o la revolución francesa o cualquier tipo de revolución se da bajo el ambiente de violencia. Entonces la persona justifica su comportamiento debido a esas actitudes, pero probablemente actos no violentos nos puedan llevar a crecer más. Hay gente que piensa que después de la destrucción viene el crecimiento, entonces hay que tener cuidado con ese pensamiento porque pues nos volvemos entes destructivos pensando que después de la guerra, de la violencia, de la destrucción, viene la edificación, la restauración. Y en esa medida, pues, las heridas que se generan de la destrucción o todas las consecuencias de la destrucción, pues, son catastróficas también. Entonces, es mejor llegar a acuerdos y no pensar de pronto con este tipo de orientaciones. La sección, ¿qué piensas de?
la pobreza como una de las múltiples causas de la violencia. Entonces, soy pobre, me están violentando. Vamos a ver si es verdad. En algunos hogares, tanto en el campo como en la ciudad, la desocupación involuntaria y la ausencia de recursos para suplir sus necesidades básicas, la presión del hogar por obtener ingresos, la falta de alternativas para el uso del tiempo libre, es decir, dice por ahí, una mente desocupada es un taller de Satanás. Coloca en situación de riesgo social a personas de todas las edades, especialmente a los jóvenes. De modo que el robo, el microtráfico y el narcotráfico se convierten en opciones de ingreso económico. Lo que decía anteriormente, hasta donde tenemos la justificación de que la pobreza me permite hacer N cosas. Lógicamente, todos queremos ganarnos el dinero más cómodamente, más suave. Ojalá nos pagaran siempre bonos por no hacer nada. Pero el trabajar también es una disciplina que nos lleva a el honor de lo que hacemos, el honor de la persona y la satisfacción de que se ganan las cosas con lucha y esfuerzo. Creo que más de uno de nosotros admiramos a algún familiar, un abuelito, un tío, el propio papá, la mamá, personas que son dedicadas, consagradas, que tienen disciplina, que se levantan a cumplir un horario, que hacen horas extras, que hacen todo por sus objetivos personales y los de su familia. Son personas de admirar. Entonces, son valores que vale la pena recalcar. Repasemos lo visto. Ya llegamos a esa sección, repasemos lo visto, ya hemos visto o hemos pasado 3 secciones, los 3 puntos tratados de la violencia, los 2 puntos tratados de la no violencia. ¿Qué piensas de una frase controversial? Y llegamos aquí a una serie de actividades para mirar ese repaso de lo visto. Completa las siguientes expresiones con las palabras que están en el recuadro. Entonces, en los recuadros tenemos 5 palabras: violentamente, conceptos, social, defensa y sociedad. Aquí seguido, en la siguiente página, tenemos pues también 5 frases, y en las 5 frases vamos a completar con una de las palabras que teníamos arriba en los recuadros. El hombre es por naturaleza un ser, y entonces me devuelvo y selecciono alguna de ellas. Un ser defensa, un ser sociedad, un ser violentamente, un ser conceptos, un ser social. Bien, ahí a medida que va leyendo la persona, pues va aclarando y colocándole coherencia a esa frase. ¿Qué frases hay? El hombre es por naturaleza un ser espacio. La vida en espacio también extraña de manera natural el conflicto. El conflicto nace de la espacio, de los intereses particulares, de los desacuerdos, de la competencia y de la ambición. El conflicto mal manejado puede llevar a los individuos a reaccionar, espacio, a través de agresiones verbales o físicas. Lo bueno, lo malo son, espacio, que se aprenden en sociedad. Entonces vamos a diligenciar de la mejor manera posible, seleccionando pues los recuadros que vimos arriba. Segundo punto, marca la respuesta correcta. Entonces tenemos 2 frases importantes. Para cada una de esas 2 frases, 3 opciones. Seleccionamos la opción que nos puede servir. Una persona es amoral cuando, primero, puede juzgar si sus acciones son buenas o malas. Segundo, no puede juzgar si sus actos son buenos o malos. Tercero, conoce los actos buenos y desconoce los actos malos. ¿Cuál será la mejor respuesta? Los impulsos se refieren a, primero, reacciones programadas de la razón. Segundo, la tendencia de la persona a actuar motivado por una necesidad o falta de algo que le está generando malestar a él o a otros. Por último, las respuestas a las acciones que generan bienestar. Lo pensamos, lo analizamos y seleccionamos. Tercer punto dice, revisa los conceptos presentados en este capítulo. Estos conceptos que hemos visto en las diferentes secciones.
y completa la siguiente tabla escribiendo la definición y los ejemplos. Entonces, ¿qué es violencia autoinferida? ¿Qué es violencia interpersonal? ¿Qué es violencia colectiva? Y vamos a colocar nuestra opinión al respecto de la definición y vamos a colocar por lo menos un ejemplo de ello. Bien, historias que cantar. Esta historia viene relacionada con una canción, por eso se llama el título de esta sección así. Cuarto punto, seguramente has escuchado alguna de las canciones que se centran en el rechazo a la violencia. Un ejemplo claro es La Rebelión de Joe Arroyo. Copia su letra. Entonces aquí viene la canción de Joe Arroyo. Y después de que pues copiamos esa letra, entonces puedes escucharla entonces vamos, miramos la letra, miramos el video, relacionamos, hacemos el listening y si a alguno de ustedes les gusta cantar, pues pueden hacer el speaking, el singer. Entonces, esa es la actividad que tenemos. Aquí hemos llegado al final de la actividad. Espero que esta última sea una actividad bastante agradable y que nos pueda distensionar. Es música bien colombiana. Espero que estén muy bien cada uno de ustedes, sus familias. Éxitos. Hasta pronto.